Buenas noches para los colegas, para los estudiantes, los profesores, todas las personas que nos acompañan, para la profesora Rosa María Cifuentes Gil, el profesor Antonio Puertas que nos acompaña hoy para hacer la entrevista. Vamos a dialogar durante unos 30 minutos sobre la experiencia profesional de la profesora Rosa María en Colombia y en República Dominicana. Tiene una vasta experiencia, ha sido investigadora, docente, ha escrito sobre trabajo social, entonces seguramente tiene mucho que comentarnos, que decirnos. Para iniciar, entonces, yo le pregunto a la profesora, ¿quién es Rosa María Cifuentes Gil? Que nos cuente. Bueno, pues muy buenas noches, Antonio y Jesús. Muchas gracias por convocarme. Y buenas noches o buenas tardes, días, noches, colegas. Rosa María Cifuentes es una mujer maestra, educadora, trabajadora social, colombiana, mamá, maestra por vocación. Trabajo social es mi tercera profesión. Soy doblemente educadora antes de ser trabajadora social. Estudié licenciatura en Ciencias Sociales y licenciatura en Educación Familiar y luego trabajo social. Y con una maestría en educación con énfasis en educación comunitaria. Entonces, de alguna manera, soy Géminis. Y en ese Géminis explico un poco que siempre he tenido un pie en el trabajo social y un pie en la educación. Estudié en una universidad pública y en una universidad privada. Trabajé en República Dominicana y en Colombia. O sea, como que digo, siempre he tratado o buscado o avanzado en construir equilibrios entre dualidades para que no sea polarizaciones, sino polaridades. Entonces, ser educadora por vocación me ha permitido vincularme a la educación universitaria en trabajo social y en educación con una opción, yo diría, holística o de integración o interdisciplinar frente a mi desempeño, porque digamos, este vínculo trabajo social y educación siempre ha existido para mí y de alguna manera siempre pensé que hacer educación era hacer trabajo social o era hacer trabajo social en el campo educativo. Entonces, por ejemplo, a veces criticaban, bueno, yo llevo o logré desarrollar 37 años de trabajo en el mundo académico universitario. Tuve otras vinculaciones en contextos laborales como trabajadora social, más puntuales, y tuve la oportunidad de crear dos empresas, una empresa con unas colegas trabajadoras sociales del 89 al 91 y otra empresa con mi hermano del 89 al 2015. Entonces también un poco incursioné en la consultoría organizacional, empresarial, pero fundamentalmente mi trabajo fue en la academia. O sea, digamos, porque era mi vocación. No sé si eso más o menos cubre quién soy. Una persona que también siempre se interesó en la escritura. De ahí un poco llega la sistematización y la investigación. O sea, digamos que siempre, digamos, fui desarrollando avances, yo diría, metodológicos. En trabajo social, yo me vinculé por primera vez en la universidad, bueno, no, recién egresada de las dos universidades que fui egresada, de la Fundación Universitaria Monserrate y de la Universidad Pedagógica, en ambas me vinculé.
En la pedagógica me vinculé como monitora de de introducción a las ciencias sociales y en la Monserrate me vinculé como asistente docente. Entonces empecé mi carrera universitaria o de docencia universitaria casi recién egresada, aprendiendo y construyendo ese camino de docencia. Esa docencia universitaria que yo he realizado fue 28 años, de 37 años fue la mayoría por hora cátedra. Y tuve 4 años de tiempo completo, uno en una universidad privada y 3 en otra universidad privada. Entonces, digamos que también esa carrera de haber sido docente por horas más de 30 años, también me permitió ser libre, hacer un ejercicio de autonomía intelectual. De alguna manera me permitió viajar, me permitió compaginar la docencia en Colombia con el trabajo de asesoría a la formación docente en República Dominicana. Y bueno, esa libertad también me permitió como algún nivel de independencia crítica con las comunidades y con la mirada frente a la academia. Bueno, yo creo que pues nos has mostrado muchas facetas de tu trabajo. Lo interesante es que se han movido siempre en el campo del trabajo social y la docencia, desde profesora, investigadora, asesora. Has escrito, has producido sobre la formación en trabajo social. Conocemos varios de tus textos en ese sentido. Entonces, pues hay una experiencia bastante amplia, ¿no? Que seguramente ahora vamos a poder charlar sobre estos temas. Por ejemplo, el tema de la sistematización de experiencias, que el profesor Antonio Puerta tiene interés en preguntarte. Muy bien. O sea, Jesús, que empezamos por lo de sistematización, ¿o tienes Sí, algún otro tema? Pues comencemos ¿No? por ahí vamos hablando y cambiando. Bueno, yo le agradezco al profesor Jesús esta invitación a compartir esta entrevista con Rosa María. Y a Rosa María, felicitaciones por su condecoración en el anterior Congreso de Trabajo Social con la medalla María Carulla. Muy meritoria. Escuché su intervención desde República Dominicana. Me pareció pues muy interesante esa intervención. Yo conocía a Rosa María por el trabajo que ella ha hecho con relación a la sistematización de experiencias. Como ese ha sido también un tema de mi pasión, al menos en el pasado, yo quisiera como preguntarle, hacerle unas 5 preguntas sobre ese tema. La primera sería, de esos desarrollos que ha tenido la sistematización, nosotros conocimos la sistematización a través del CELAS y entiendo que el CELAS la tomó de la educación popular, de los autores de educación popular, y fue realmente el Centro de Estudios Latinoamericanos en Trabajo Social el que divulgó por primera vez en los programas de trabajo social o entre los trabajadores sociales ese tema de la sistematización. Desde esa época de la educación popular, pasando por el CELAS, hasta ahora la enseñanza que se da en algunas universidades, ¿cuáles han sido como esos hitos, esos cambios principales en ese desarrollo del tema de la sistematización? Bueno, aquí tendría que hablar un poco de ese binomio educación o educación popular, trabajo social. La sistematización se empieza a desarrollar en América Latina en la década del 70, Sí. un poco con
con las teorías críticas, o sea, como prima hermana de la IAP, de la educación liberadora, de la educación popular, de la teología de la liberación, todo lo que es de la mirada crítica en América Latina, y desde la educación popular un poco con énfasis en la comunicación, y desde el trabajo social con énfasis en la investigación. Entonces, digamos, la educación popular, el trabajo de campo, las organizaciones barriales, entonces con ese interés más práctico, más empírico, y en la academia, en trabajo social, con un énfasis más teórico o teoricista. Ahí quisiera dejar eso con interrogante. Entonces, ese primer momento de convergencia, de todos modos, es diferente en esos dos lugares, en educación popular y en trabajo social. Y entonces, si relacionamos un poco planteamientos de la reconceptualización con la sistematización, está esa búsqueda de construir relación, teoría práctica, y está también la búsqueda de construir nuevas formas de pensar el trabajo social desde la práctica y no desde el consumo teórico de extranjero. Es decir, no desde el consumo de teorías, sino de mirar cómo construir conocimiento pertinente del contexto relevante para los y las sujetas con quienes estamos trabajando. Entonces, digamos, asociaría en trabajo social como una derivación o una vinculación de la sistematización con la reconceptualización, aclarando o precisando que el hecho de haber sido pensada o difundida o promovida desde la academia, aunque generó un énfasis yo diría, de positivización de la propuesta de sistematización. O sea, si la propuesta inicial de sistematización es una propuesta sociocrítica, dialéctica, de construcción de conocimiento, me parece que un poco ya en el CELATS y en el desarrollo académico, y entonces hablemos de la década del 80, cuando se empieza o se está formando en sistematización, se intenta hacer una positivización, tanto que se plantea que desde la sistematización se construye teoría, cosa que no creo que sea posible, por lo menos desde una sistematización no es posible construir teoría. Tal vez es posible construir teoría sistematizando sistematizaciones. Entonces creo que se perdió como esa mirada, esa claridad epistemológica de las mediaciones para construir conocimiento y del tipo, nivel y alcance del conocimiento que se construía en la sistematización. En la década del 90, Diego Palma, financiado por el CEAL, publica, y el CEAL es Consejo de Educación Popular de Adultos para América Latina, o sea que estamos ahí en educación popular, publica el primer estado de la cuestión sobre la sistematización en América Latina, y él plantea objetivos y asocia más los de comunicación a educación popular y más los otros dos a trabajo social. Ese estado de la cuestión de la sistematización empieza a ser como un segundo hito en el cual se empieza a pensar la conceptualización de la sistematización y da pie a los desarrollos o a las reflexiones epistemológicas sobre la sistematización. Entonces, planteo, un poco habiendo leído bastante sobre la producción de sistematización en educación popular y en trabajo social, que tendió a darse un intento de esquematización, de formatización y de positivización de la sistematización en trabajo social. Por ejemplo, propuestas que dicen formular objetivos, construir hipótesis, o sea, casi hacer un proceso paralelo a la investigación, comillas, empírico-analítica o comillas, formal, que no permitían tomar mucha distancia y como que encorsetaba. Pienso que eso se debió a falta de claridad epistemológica. Entonces viene el hito de la práctica, el hito de la capacitación, el de la conceptualización,
y, digamos, de instituir la sistematización en los procesos de práctica de trabajo social. Para el caso de Colombia, en muchas o varias universidades, yo diría que eso fue la década del 80, y luego una serie de cuestionamientos en que se dice, bueno, ese conocimiento que se está creando en esos informes no es conocimiento, comillas, científico, porque no creo que lo que se busque con la sistematización sea el conocimiento científico, no es conocimiento teórico, se empieza a cuestionar lo que se está haciendo como informes de sistematización y yo digo, se empieza a desterrar, a descalificar, a demeritar y sale como modalidad de trabajo de grado en muchas universidades, por eso década del 90 se está desarrollando y planteo que para el 2000, más o menos del 90 al 2000 hay como una década perdida en la sistematización, porque digo, fue desterrada de la universidad. Alfredo Guizo también lo plantea, dice la sistematización fue desterrada de la universidad y empezamos a plantear como un resurgimiento, retomar la sistematización después del 2010 para la formación no solo en trabajo social, sino para la formación también posgradual, para hacer trabajos de grado en educación, en trabajo social, como sistematizar prácticas para construir conocimientos de las prácticas. Pero en ese segundo, llamémoslo momento de retomar a nivel de la academia y además a nivel de trabajo de campo, porque empieza a ser solicitado por agencias de financiación internacionales y nacionales, por todo el que quiera contratar, dice, y sistematizar la experiencia. Pero ahí va un poco amarrada con una concepción casi de informe, no de construcción de conocimiento o de tipos, niveles de conocimiento a partir de la práctica. O sea, vuelve, se retoma la sistematización, pero yo diría con mayor nivel de claridad epistemológica. Y en ese mayor nivel de claridad epistemológica empiezan a retomarse aportes del constructivismo, de empezar a entender qué significa construir conocimiento desde la acción, desde la práctica, qué significa ser un intelectual como práctico reflexivo. Entonces empiezan a tomar como otro tipo de sustentos epistemológicos que permiten ir construyendo miradas sobre los desarrollos de la sistematización. Yo en lo particular tuve la fortuna de pertenecer desde la Universidad Pedagógica Nacional, la década del 90, 1995 al 2000, a un grupo que se llamaba HUE, Grupo Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular de Adultos. Eran las facultades de educación de universidades públicas, asociándose para construir procesos de asesoría sobre la creación de política pública en educación de adultos. Y una de las formas de construir esa política era sistematizando experiencias significativas en educación popular, educación comunitaria, educación de adultos. Entonces ahí, digamos, me fui vinculando sistemáticamente con procesos de sistematización, a la vez que mi tesis de maestría fue una sistematización de un proceso de experiencias de acompañamiento a la formación de educadores de adultos. Entonces tuve la posibilidad de trabajar a nivel nacional con la sistematización y anecdóticamente, que me parece muy importante para el caso de Colombia, sistematizaciones reconocidas por Colciencias como investigación. Y ese hito me parece muy importante porque hoy la sistematización no es considerada como una forma de investigación, sino como una forma de construir literatura gris en Colombia. Entonces, tengo que referenciar necesariamente esa anécdota de que tuvimos financiación de proyectos, por lo menos 2 financiaciones de proyectos interuniversitarios de sistematización en universidades públicas. Ese me parece un hito importante en que se empieza a plantear desde las facultades de educación en Colombia la sistematización como una investigación cualitativa de la práctica, con un enfoque hermenéutico y con un énfasis como en todo lo que significa ya desde la hermenéutica, la comprensión, la significación, el lenguaje, la narrativa,
para el desarrollo de las sistematizaciones. Y en ese ámbito de discusión es un poco la posibilidad de las discusiones epistemológicas en sistematización. Entonces, de ver que se habían desarrollado sistematizaciones desde los enfoques, desde diferentes enfoques epistemológicos, que el enfoque fundante es el sociocrítico y que hay otros enfoques y otras formas de hacer sistematizaciones. Y en la actualidad yo diría que se sigue promoviendo. El CEAL tiene hasta el año pasado, porque está haciendo una reconversión, pero un grupo que se llama Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización. Yo formo parte de ese programa y creó un curso virtual en el 2013. Y en ese curso virtual lo que hacemos es formar en sistematización con una opción de transformación y empoderamiento desde la perspectiva de la educación popular. Y en ese curso, en particular, yo me he centrado en acompañar sistematizaciones de experiencias docentes universitarias y en trabajo social. O sea, he acompañado varias sistematizaciones, pero muchas de ellas, la mayoría en trabajo social. He acompañado 17 experiencias de sistematización de experiencias docentes, y yo diría que esas 17, por lo menos 14 han sido en trabajo social, varias en Colombia, otras en Venezuela, en Argentina, en Guatemala, un poco para tratar de ayudar a que cobre raigambre rigurosa, desarrollada, basada en la experiencia docencia universitaria en la sistematización. Porque en el recorrido que he hecho, que también he tenido posibilidad de acompañar varios profesores de varias universidades de varios países, oyéndolos en las discusiones, he venido identificando que tiende a asociarse la sistematización al sentido común de quien la enuncia. O sea, como que no hay suficiente estudio y tampoco hay suficiente desarrollo de comunidad académica en torno a unos mínimos de pensamiento sobre qué es sistematización y cómo hacerla. Entonces, por ejemplo, en los programas se ha venido, ya en los de trabajo social, se ha venido empezando a implementar en trabajo de grado y en la práctica. Con diferentes formas de pensamiento, con diferentes argumentos, con diferentes sustentos, que creo que requieren experiencia del docente, de los y las docentes que hayan sistematizado, que es lo que ha acompañado a equipos docentes de ámbitos universitarios. Entonces diría que hoy tiene más aceptación, hay más interés, requiere más fundamentación, requiere más coherencia. Es necesario consolidar equipos académicos que la comprendan. En Colombia se han desarrollado equipos, yo diría, de lo que conozco en la de Caldas, en la del Valle. Creo que hay discusiones ya de equipos que la han apropiado, que la han asimilado y la han proyectado un poco con el nivel de coherencia que se necesita en trabajo social y también desde la lectura en educación popular. Y ahí quisiera nombrar como un hito retrospectivo que me parece muy importante en la historia, el 12º Seminario Latinoamericano de Trabajo Social que se hizo en Medellín, educación popular, trabajo social, educación popular y Movimientos. no me acuerdo el tercer eje, Movimientos pero ahí sociales. estaba la sistematización. Sí. Movimientos sociales, trabajo Sí. social, movimientos sociales y educación Sí, popular. sí. Ujú. Bien. Yo tenía programado 5 preguntas, pero con esta intervención tan completa de Rosa María, con esa historia que nos acaba de contar, nos resolvió temas como el aporte que hace la sistematización a los esfuerzos de investigación en trabajo social,
la existencia de distintos enfoques y fundamentaciones de la sistematización en trabajo social, cómo hoy tiene presencia la sistematización en trabajos de grado, en las universidades, que me parece que es un hito bastante interesante, y más o menos cuáles son como los enfoques dominantes hoy de la sistematización en la formación de trabajadores sociales, y nos invita a ese esfuerzo desde la docencia a potenciar y a formar mejor en estos asuntos de la sistematización. Perdón, quisiera decir algo ahí. ¿Cómo? Quisiera decir algo ahí Sí. sobre trabajo de grado. Bueno, para no meterme con práctica, aunque pudiera decir cosas de práctica, pero el desarrollo de sistematización como modalidad de trabajo de grado implica definirla, caracterizarla, diseñar instrumentos de evaluación, o sea, no pueden ser los mismos instrumentos de evaluación, y implica también esto que ya había dicho de crear comunidad académica, porque digamos que cuando hay evaluadores le piden a una sistematización lo que no es, o sea, entonces es muy importante eso. Es problemática la perspectiva crítica. Digamos, yo ahorita en este momento estaba asesorando una sistematización como tesina de grado en una universidad argentina, y la persona se asumió absolutamente crítica y le dieron mucho palo, no decir que les calificaron el trabajo porque no lo puedan descalificar, pero finalmente dijeron eso no se puede publicar en la biblioteca. ¿Y por qué? Que porque entonces todo el mundo sabe de quién se está hablando, o sea, toda esta idea del conocimiento crítico implica permear la comunidad académica como espacios de poder y romperlos y cuestionarlos. Y la academia de según, porque tampoco creo que ninguna generalización es válida en ciencias sociales, pero no necesariamente hay tanta apertura para esta construcción de conocimiento inédito, de borde, que nos permite construir la sistematización. Entonces hay como muchas rupturas. En algunos de los procesos de acompañamiento a docentes universitarios, cuando ellos sistematizando lo que hacían en la práctica de sistematización, fueron identificando que los estudiantes la llamaban traumatización, porque ellos estaban orientando una forma de construir el conocimiento y llegaban los profesores de práctica y decían, no, 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 así no es. Entonces los estudiantes en la mitad, por eso hablo de la necesidad de comunidad académica, los estudiantes en la mitad, entonces ¿a quién le hago caso? ¿Al profesor de sistematización o al profesor de práctica? Y esto tiene que ver primero con cómo se asume la creación de conocimiento crítico y de personas críticas y autónomas y emancipadas, que es lo que se supone que se quiere lograr con la sistematización, y cómo la comunidad académica logra asimilar y nutrirse de estos procesos. Y creo que son caminos por recorrer. Muy bien. No, Jesús, yo creo que usted tiene otras inquietudes para interrogar a la profesora. Bueno, que fue excelente esa respuesta, muy completa. Sí. Yo tengo ahí una inquietud. Resulta que, pues de un lado tienes esa vasta experiencia en lo que es sistematización, pero también en docencia en trabajo social y en intervención. Entonces, mi pregunta relacionada, qué relación se establece y qué problemas también se encuentran entre lo que es la sistematización y esa primera etapa de la reconceptualización, que va hasta 1976 más o menos, cuando el énfasis está en la construcción del método básico de metodologías de intervención, que inclusive Leila y Roberto Rodríguez denominan a esa etapa metodologismo estallido de una época. Si puedes establecer alguna relación que encontrás que es colaborativo y que también es contradictorio ahí, contrapuesto. Sí, a ver, varias cosas.
Digamos, si uno mira la reconceptualización, digamos, desde una perspectiva marxista clásica, y ubica el marxismo en la racionalidad moderna, digamos, yo me explico la positivización de la sistematización, un poco desde la formalización de las perspectivas marxistas. Digamos, un encajonamiento, un discurso dialéctico que se fue formalizando, formatizando y que se trasladó a la sistematización, o sea, como discurso, la relación teoría-práctica, la construcción de conocimiento desde la práctica, pero que quedó atrapado en los cánones de la experiencia de quienes estaban en ese proceso, formados en el estructuralismo, en el positivismo, entonces digamos en esas perspectivas clásicas que no lograron construir esa dialéctica de pensamiento. Y yo recuerdo un poco traspasando el tiempo a Hugo Semmelmann diciendo el método dialéctico no existe. Yo trabajo en la UNAM en un grupo interdisciplinario y la única interdisciplinariedad se da cuando salimos al pasillo a fumar y el resto cada uno está en su cubículo trabajando en su espacio. O sea, un poco qué significa construir formas dialécticas o formas alternativas de construcción de conocimiento. Entonces, ubico un primerito o una primera relación de positivización asociada a la reconceptualización de corte, digamos, un poco de teorías marxistas, comprendidas desde la perspectiva de la racionalidad moderna. Por ahí una. En algunas investigaciones que orienté sobre metodologías y métodos en trabajo social, logramos, comillas, descubrir investigaciones documentales de libros de trabajo social de caso, grupo, comunidad. Empezamos a descubrir que lo que no era familia, grupo, comunidad, era historia o era teoría o era sistematización. O sea que, y eso lo empezamos a relacionar con procesos asociados a la construcción de la metodología integrada, primero de la integración metodológica y luego de la metodología integrada, que después empezamos a hablar de metodología integrada. Entonces, digamos que lo que no cabía en los tres cajones, empezamos a asociarlo o a relacionarlo con procesos de integración metodológica. O sea, cómo la historia puede ser una base para la integración metodológica en trabajo social, cómo la sistematización podría hacerlo, y bueno, otros desarrollos más recientes a nivel metodológico. Empezamos a descubrir en esas investigaciones que era muy claro hasta antes de la reconceptualización el concepto de método como orden, camino y fin. Y luego con esa eclosión metodológica empiezan a desdibujarse las claridades sobre los conceptos de metodología y método. Entonces, digamos, se gana en la reconceptualización la mirada política de lo metodológico que tiene que ver con el concepto de estrategia y la importancia del concepto de estrategia para construir los procesos de intervención. Y entonces se empieza a plantear, o empezamos a plantear un poco la necesidad de construir el método como un postulado de la racionalidad moderna que implica algo prefabricado y que tiene que ser construido in situ con los actores. Entonces, un poco como esa investigación que se llamó Metodología y Método en Trabajo Social, basada en la lectura de 84 textos de caso, grupo, comunidad y otros, nos empezó a hacer evidente que la metodología es multidimensional, que en los procesos metodológicos hay una dimensión epistemológica que tiene que ver con cómo se piensa el cómo hacer,
que se piensa epistemológicamente una dimensión metodológica, una dimensión contextual, porque el método o la metodología del método son situados, una dimensión ético-ideológico-política, porque tiene que ver que el hacer del trabajo social siempre tiene implícito un para qué y debe ser explícito y debe ser ético. Entonces esa polidimensionalidad implica una complejización de lo metodológico, basado en lo cual nosotros propusimos la idea de hablar de propuestas metodológicas y procesos metodológicos, un poco diciendo la necesidad de construir el concepto de la racionalidad moderna, afincados claramente metodología y método, mirar, mostrar, develar todas las imprecisiones que se fueron generando con la reconceptualización y aportando a crear horizontes de desarrollo metodológico. En ese proceso, posteriormente, entonces empezamos a hablar de metodología integrada, y una metodología integrada que parte de una importante fundamentación epistemológica de cómo contextualizar el uso de las teorías que nosotros empezamos a llamar sistemas teóricos para el trabajo social, hablar de sistemas conceptuales para el trabajo social. Propusimos 8 categorías de análisis para hablar de sistemas teóricos: la categoría de contexto, postulados, desarrollos metodológicos, tendencias, críticas, y decíamos, bueno, cualquier teoría vista como sistema se puede analizar desde esas categorías sistémicas para que nosotros los trabajadores sociales aprendamos a hacer aproximaciones epistemológicas a lo metodológico. Y eso lo fuimos desarrollando en metodología integrada. Cuando creamos la asignatura de metodología integrada, que fue como en el 2000, bueno, eso fue entre el 2003 y 2007, la investigación o las investigaciones que hicimos, primero la creamos como una inducción a la práctica, la metodología integrada. Luego, en una reforma curricular posterior, se pasó como una materia introductoria a la formación específica en trabajo social después de la historia del trabajo social. Entonces empezó, cuando era inducción a la práctica o antes de la práctica, no inducción sino previa a la práctica, pues era una materia de cierre y amarre de la formación metodológica para llegar a la práctica, un poco todo este manejo de los sistemas teóricos, estudiantes de 7º semestre. Cuando pasó a 2º semestre, ya era una materia más introductoria. Y yo recuerdo que tuve la oportunidad en los últimos años que estuve en La Salle de orientar metodología integrada en 2º y sistematización de experiencias como materia electiva, y hago todo el subrayado en electiva insidiosamente, como una electiva de formación disciplinar, específica de formación disciplinar, y yo decía con mucho orgullo que yo abría la formación metodológica con metodología integrada y la cerraba con sistematización. La cosa es que en sistematización, como era electiva, no la tomaba todo el mundo. Y en ese proceso final, que es cuando estuve allá en la universidad, muchos estudiantes al final la querían tomar un poco como proceso terapéutico, porque fui descubriendo que eso fue muy interesante, muy retador y muy potenciador, que las estudiantes tenían que sistematizar una experiencia. Y en esa materia la orienté del 2012 al 16, en ese proceso orienté 70 sistematizaciones. No recuerdo cuántos grupos, eran unos 10 grupos, ahorita no recuerdo cuántos. Entonces, los estudiantes tenían que hacer un plan de sistematización, la reconstrucción de la experiencia, la interpretación y la socialización. Entonces, más o menos lo que se fue desarrollando es que habían estudiantes que sistematizaban experiencias personales, que fueron las que resultaron, comillas, sanadoras y terapéuticas, experiencias de práctica y experiencias de trabajo de grado. O sea, un poco según el nivel en que estaban, o experiencias de investigación, de formación investigativa, individuales y grupales. Entonces, de todos modos, yo creo que la sistematización tiene que estar mucho más arraigada a la formación de lo que estaba allí. Tanto que cuando yo salí, quitaron la materia, que era una electiva, la quitaron. Entonces, creo que la sistematización es una apuesta, es una opción
de intervención profesional que tiene que ver con una responsabilidad con los procesos de cambio social, con aprender de los procesos de intervención para construir los procesos de cambio social. Entonces no la veo como una etapa, no la veo como un momento, o sea, no la veo formalistamente como un momento del método, sino como una apuesta ético-política de los procesos de intervención. Y por eso creo que es importante aprenderla de manera básica. Bien, bueno, creo No que sé si contesté. ha sido claro, sí, muy completa. Y pues eso nos va abriendo como otras perspectivas, ¿no? Y otras inquietudes. Después de ver tu experiencia en docencia, bastante reflexionada y aprovechada desde esa, digamos, desde la reflexión también docente, esa experiencia en Colombia, en varios países de América Latina. ¿Cuál es tu concepto hoy sobre el trabajo social en Colombia? ¿Cómo lo ves? ¿En qué lo ves fuerte? ¿En qué ves que es débil? ¿Cuál es tu apreciación? Yo creo que el desarrollo de los procesos de acreditación universitaria, de los desarrollos de ciencia y tecnología, generaron espacios y condiciones para la mejora de los programas. Condiciones logísticas, condiciones de infraestructura, algunas condiciones de contratación de docentes. En principio porque los programas, yo fui docente de 1985 hasta el 2016. Entonces al principio yo diría que el 95% de los programas eran con profesores por horas, de los cuales formé la mayor parte del tiempo. Y luego con los procesos de acreditación había un porcentaje de docentes que tendrían que ejercer de tiempo completo, que después empezó a llamar de tiempo repleto. Y entonces ahí, digamos, además, bueno, también tuve la posibilidad de trabajar en universidad pública y en universidad privada. Entonces, de ver qué significa pensar hacer procesos de investigación en la universidad pública y en la privada, aunque en la pública tocó empezar a vender contratos y someter los contratos de docentes a vender proyectos, y en la privada también, pero de alguna manera siento que la formación en la universidad pública tiende a pensar más horizontes de desarrollo histórico, social, de proyectos de país. Y siento que en la universidad privada pues hay apuestas más específicas de comunidades religiosas o de, bueno, de los PEIs, de los proyectos universitarios, cada uno con su identidad y su especificidad, que pueden llegar a ser más cooptadas por el mercado. De todos modos, pienso que esto de los procesos de acreditación generó condiciones para la mejora de los programas, el desarrollo de los programas de ciencia y tecnología ayudó a generar grupos, pero tal vez un poco ya en experiencias más personales, pero también en diálogo con otros docentes de otros contextos, y estoy hablando de Colombia, empezar a rendir por indicadores, a hacer papers, creo que empieza a generar una banalización de la construcción banalización y formatización de la construcción del conocimiento. Yo al final no podía creer y todavía no puedo entender que uno tenga que publicar papers sin hacer un informe de investigación, porque yo creo que hacer un informe de investigación como una totalidad frente a lo que es un proceso de búsqueda, de construcción y de resultados de conocimiento es importante. Y creo que el conocimiento, entre más fragmentado, pierde calidad, pierde integridad, y creo que de eso se está padeciendo. Pienso que Colombia creció mucho también en la construcción disciplinar. Realmente yo creo que varios grupos, se logró el desarrollo de varios grupos en construcción disciplinar. Pienso que se ha avanzado bastante en sistematización. Tengo que decir que yo no estoy en Colombia desde el 2018, o sea que no puedo estar tan actualizada, o sea que yo de lo que estoy dando cuenta más o menos son de discusión hasta el 2016,
porque yo llevo por fuera del país 5 años. También he visto, entonces ya si hablo de otros países, me preocupa un poco la relación de la capital, del centro, de las ciudades centrales con la periferia, con las universidades en la región. Me preocupa un poco, me hago preguntas, tengo sospechas o preguntas, dejémoslo en preguntas, el manejo de los poderes, los profesores de trabajo social frente a la construcción de política y qué tipo de política o llegar a la politiquería. El caso que estaba hablando de Argentina es muy diciente para mí de muchas cosas y es una universidad de región, bien periférica. Cómo se controla la gestión, se ralentiza, se determina por intereses específicos. Creo que se está amarrando a procesos de acreditación, unos estándares que se van bajando, unos estándares de formación que se va bajando, el hecho de seguir desplazando la investigación, entonces que un estudiante de maestría se gradúe con un artículo, y que ya la maestría es toda virtual y que la materia de investigación sea 3 semanas y que en esas 3 semanas se hace un proyecto y en otras 3, que es otro módulo, se hace la investigación y en otras 3 se hace un artículo. O sea, siento como que se va encajonando demasiado y sospecho de qué tan cualificado puede hacer esos procesos. Entonces tengo preguntas, tengo sospechas y ya ahí no estoy hablando de Colombia. Bueno, creo que eso, no sé si... Tengo muchas preguntas, tengo preocupaciones. Y bueno, de todos modos creo que Colombia avanzó muchísimo. Yo realmente viajando, haciendo intercambios con otros países, sentí el desarrollo del trabajo social en Colombia. A nivel profesional, pues creo que sigue siendo un desafío renovado los procesos de desprofesionalización. Tengo esperanzas que se afiance la construcción de políticas públicas y programas sociales de aquí para adelante, porque creo que se ha perdido mucho terreno y que no es tan fácil lograr un desempeño profesional digno, o que hay muchos desafíos para lograrlo, para decirlo en positivo. Bueno, muchas gracias a Rosa María. Excelente ha estado la entrevista. Creo que ha sido muy bien respondidas las inquietudes que teníamos el día de hoy. Nuestro agradecimiento al profesor Antonio por acompañarnos hoy en esta tarea de entrevistar y a Rosa María por la gentileza que tuvo en aceptar nuestra invitación. Esperamos más adelante volver a tenerte acá en este espacio. Entonces, nuestros agradecimientos y mi invitación a quienes nos escuchan para que se suscriban al canal y así estar enterados de la programación. Bueno, muchas gracias. Y no sé si tienes algo finalmente para... Sí, quiero decir algo más. Yo hice trabajo gremial en Colombia desde el 80. Antonio lo conocí desde la FEX y a Jesús, bueno, desde la FEX en Bogotá, creando la ADES, Asociación Digital de Trabajadores Sociales. Creo que hay muchos desafíos para reactivar los procesos de organización gremial. Hay otros países en que se ha logrado. Creo que Colombia, fruto en parte de toda esta perspectiva avasalladora neoliberal, individualista, no ha sido tan posible, y creo que ahí hay grandes desafíos y creo que tiene que ver con la formación. Silvana Martínez sacó un libro sobre el desarrollo de los liderazgos en la formación gremial y plantea que es necesario hacer formación en desarrollo gremial, y yo creo que eso es una deuda, o eso es algo que hay que desarrollar en la formación en trabajo social.
Sí, Yo que- lo afirmé en el último Congreso de Trabajo Social de las universidades y los programas y los docentes. Tenemos una gran responsabilidad en eso de la formación gremial. Eso no lo da la vida profesional, la vida laboral, eso tiene que hacerse desde las universidades. Pues ha sido un gusto, Rosa María, haber conversado contigo, haber escuchado esos aportes sobre la sistematización. Me va a tocar a mí actualizarme sobre muchos de esos desarrollos. Y a Jesús, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir en este espacio. Muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias. Una gracias. feliz noche Gracias para ustedes. igualmente. Bueno, gracias.